Hace algunos días se conmemoró el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía. Es una instancia que lo que busca es generar básicamente información y conciencia fundamentalmente respecto a lo que significan estos fenómenos en el contexto más amplio del cambio climático y de la emergencia climática que estamos enfrentando a nivel mundial. Hay un dato bien revelador para Chile que muestra lo que significa efectivamente el avance de la desertificación. Según estimaciones, cada año el desierto gana cerca de 3 kilómetros de terreno en nuestro país, hacia el sur, por supuesto. Es una señal preocupante, una perspectiva además bien preocupante respecto a lo que podría ocurrir en las próximas décadas y cómo va cambiando finalmente nuestra geografía. Queremos conversar de este tema y para eso estamos en contacto con René Garró, subdirector del Centro de Ciencia y del Clima y la Resiliencia y académico del Departamento de Geofísica en la Universidad de Chile. ¿Cómo está, René? ¿Qué tal? Hola Sebastián, gusto saludarte. Gracias por conversar con nosotros. René, bueno, a partir de esta conmemoración del Día Mundial contra la Desertificación, creíamos que era necesario abordar este tema desde la perspectiva chilena en particular. ¿Por qué este asunto es tan relevante en el caso chileno, René? Ya dábamos algunos datos, pero profundicemos en eso. Mira, nosotros en la zona central de Chile, ¿cierto? Siempre hemos convivido con sequía durante toda la historia, desde la colonia, desde antes de la colonia, por supuesto, hemos tenido sequías muy intensas y usualmente de 1 o 2 años de duración. Pero lo que empezamos a enfrentar ahora, y por eso se mezcla este concepto de sequía con desertificación y con escasez hídrica, son estas sequías muy largas, muy prolongadas. De hecho, nosotros, ¿cierto?, acuñamos este término de la mega sequía. Piensa tú que ya llevamos prácticamente más de una década en que no hemos tenido ni siquiera un año sobre lo normal o sobre lo que era antiguamente lo normal. Claro. Y de hecho, aunque si bien es cierto tampoco todo es cambio climático, una de las señales más preocupantes para nosotros en el futuro asociado al cambio climático es precisamente la continuación de estas condiciones secas y cálidas también. Sí. ¿La desertificación entendida como una consecuencia de esa sequía, René? Exactamente. Ahora, ahí las cosas se mezclan un poco y lo mismo pasa con este concepto también bien amplio de escasez hídrica, ¿cierto? Por una parte tú tienes una oferta, que es lo que nos cae del cielo, usualmente en forma de precipitación líquida o en forma de precipitación sólida sobre la cordillera. Y por otra parte tú tienes los distintos usos del agua. Y por lo tanto la desertificación, si bien es cierto, su primer, lo que la lleva de manera más rápida son los cambios en, llamémosle, la oferta. También uno tiene que colocar ojo en lo que es la demanda, cuánto y cómo ocupamos el recurso hídrico. Ajá. René, ¿y hay otros factores que inciden también en el avance de la desertificación? Por ejemplo, respecto a las formas o usos de los suelos, a determinados usos o manejos también en materia de bosque, etcétera. ¿Eso contribuye también a la desertificación? Por cierto, de manera local, por ciertamente que hay muchas cosas, ¿cierto? Uno es cosa de salir y darse una vuelta por la zona central. En algunas partes el agua se aprovecha muy eficientemente, sí. En otras partes se han cometido, ¿cierto? Uno está al borde de lo que se puede utilizar. Como te decía, a nivel, llamémoslo regional, lo que manda el avance de la desertificación o más bien la disminución de la precipitación, ¿cierto? Es justamente eso, que estamos recibiendo menos lluvia en periodo invernal. Incluso eso pasa en el sur de Chile, donde uno no hablaría todavía de desertificación en ningún caso, ¿verdad? Pero si uno se va a la zona de los lagos, de Aysén, en fin, tú también has tenido una disminución de precipitación. Así que de manera regional, lo más importante es esta pérdida de precipitación que hemos tenido en las últimas 3-4 décadas y que lamentablemente el futuro más o menos va a continuar de manera similar. A nivel local, tú también tienes algunas partes de historias muy malas, en otras partes de historias muy buenas de cómo se ha manejado el agua, pero en forma macro, ciertamente que si bien es cierto, como te digo, hay algunos matices locales, en forma macro, la disminución de precipitación ha sido muy notable en las últimas décadas. Sí. ¿Y cuáles son las perspectivas en ese sentido, René? Porque es importante ver también a qué velocidad va avanzando esto y qué posibilidades hay de que se revierta ese escenario en el mediano o largo plazo. Mira, yo creo que lo que estamos viviendo, de nuevo voy a colocar en la zona de Chile central, más o menos de la región de Valparaíso, de Coquimbo, hasta la región del Ñuble, del Biobío, ¿cierto? Este es un anticipo de cómo va a ser el futuro. Esta década que ha sido particularmente seca, nunca habíamos tenido una década tan seca en nuestra historia ni en nuestra prehistoria, sí. De alguna manera nos muestra cómo va a ser el futuro. Ahora, es probable, y nuestra investigación así lo muestra, ¿cierto?, de que todavía una parte de esta sequía que hemos tenido
ha tenido causas naturales. Y esas causas naturales, a diferencia de la antropogénica, las causas naturales usualmente son más bien oscilaciones, van y vienen. Y por lo tanto todavía mantenemos la esperanza de que alguna posibilidad de recuperación en las próximas décadas deberíamos tener. Ajá. Pero en el mediano plazo, o sea, ya estoy hablando del 2050, 2060, lo que estamos viviendo y lo que ahora nos llama la atención, lamentablemente va a ser el promedio de continuar las emisiones con gases con efecto invernadero como están ocurriendo actualmente. Sí. René, Así que, y en ese... de alguna manera esta década es cómo va a ser el futuro, tal vez el futuro aún no ha llegado, pero así va a ser. Sí, para nuestros televidentes quizás sería mucho mejor imaginarse ese futuro con un ejemplo concreto. Cuando hablamos del avance de la desertificación, ¿qué significaría eso para la región metropolitana, la sexta y séptima región, por ejemplo, hacia el año 2050? Claro, bueno, mira, se puede ver, si tú estás muchas veces uno se hace esta idea, ¿cierto?, de que el norte viene avanzando y va metiéndose hacia la zona central. Nosotros de hecho, estamos muy en el límite del desierto. Nos movemos un poquito hacia el norte y ya empezamos a entrar en una zona extremadamente árida. Si tú lo piensas de manera local, Santiago, que usualmente recibe unos 300 milímetros de precipitación en los últimos años, nunca ha estado ni siquiera cerca de esos 300 milímetros, estamos rondando por ahí por los 240, 250 milímetros. Tú lo puedes ver como efectivamente como que la zona de la cuarta región va avanzando geográficamente hacia el sur, Ajá, en términos de las características climáticas, o lo puedes ver localmente. Todos hemos mirado la cordillera y visto tan poca nieve en estos últimos años, ¿cierto? Así que de alguna manera ese escenario que hemos visto en los últimos 10 años es el que probablemente vamos a seguir repitiendo en las décadas del 2030, 2040, 2050. sí. ¿Y eso tiene efectos concretos en la vida cotidiana? Me imagino desde el punto de vista productivo también vienen cambios fuertes entonces. Vienen cambios fuertes y además, si bien es cierto, el clima es una de las forzantes, como te decía, también hay un uso del agua. Por lo tanto, hay dos curvas que hay que considerar. Por una parte está disminuyendo nuestra oferta, pero también la demanda está aumentando. Y en algunos lugares podemos llegar a que esas curvas de oferta y demanda se van a encontrar en las próximas décadas, a menos que tengamos soluciones muy innovadoras de cómo lograr cuidar y mejorar nuestro uso del agua. Sí. En ese sentido, René, ¿cuáles son las líneas de acción que debería adoptar Chile, por ejemplo, para enfrentar este fenómeno? ¿Cuáles son las opciones reales que tiene? Porque evidentemente que el tema global tiene que ver con las emisiones, ¿no? Pero eso es un asunto que no depende solo de Chile y es de largo plazo. Pero me imagino que deben haber políticas locales para implementar. ¿Cuáles podrían ser? Sí, tal como dices tú, claro, hay que mantener los esfuerzos de mitigación y que tratemos de que todos evitemos ese futuro tan negativo, ¿cierto? Sí. Pero, como decías tú también, no depende enteramente de nosotros y más nos conviene empezar a ver cómo adaptarnos a esta situación. Mira, recuerda que el consumo, hay que primero que nada ver cómo se consume el agua en Chile y todavía sigue siendo una fuente muy importante de consumo y por razones obvias la agricultura, que también nos da múltiples beneficios. Entonces el otro día justo estábamos en una comisión ahí, en un taller del Ministerio de Agricultura, cómo se va viendo, por una parte tú quieres mantener el objetivo de tener una agricultura saludable, incluso que se expanda, y por lo tanto hay que ir hacia usos más inteligentes del agua, ¿cierto? Hay una batería desde cosas muy simples, desde la tecnificación del riego a una serie a cultivos que ocupan menos agua, hasta soluciones que son un poquito más difíciles de ver que se puedan implementar, ¿cierto? Estos trasvasijes entre una cuenca y otra. Por lo tanto, tenemos todavía un tiempo, y precisamente lo tenemos que ocupar en ver cómo la agricultura, la minería y también el consumo de agua potable se va adaptando a esta nueva realidad en que más que verlo como que el desierto se nos viene acercando, vamos a tener menos agua sencillamente. Sí. La ONU ha puesto particular énfasis, René, en el tema de la regeneración y recuperación de suelos. ¿Qué significa eso? Bueno, como te decía, el problema, especialmente en las zonas áridas y semiáridas, no solamente es una disminución de precipitación, sino que también la desertificación tiene que ver con la degradación de los suelos. Y ahí, sin ser yo un experto en eso, hay una serie de medidas para evitar la pérdida del suelo, que nos da el sustento para la agricultura y para muchas otras actividades. Y nuevamente eso tiene que ver mucho con las prácticas tanto de agricultura como de ganadería y en general las prácticas silvoagropecuarias. Y por lo tanto, de nuevo, hay que compatibilizar el uso, pero sí que no se nos pase la mano para el otro lado y
y que se vaya a generar una catástrofe climática mayor a la que podemos tener en estos momentos. Y eso me imagino que lleva a planes de adaptabilidad también, ¿no? De adaptación más allá de los aspectos productivos. Por cierto, y eso es lo que hemos estado en los últimos años trabajando. Primero hay que caracterizar bien cuál es esa amenaza, ¿cierto? Ver cuáles son los riesgos, y ahora viene la etapa más desafiante, que como mencionabas tú, y eso ya son los expertos. Yo no soy experto en esas prácticas agrícolas ni silvoagropecuarias, pero ahora que ya sabemos cómo viene la mano, tenemos que entrar de lleno en ver cuáles son las medidas más eficientes para evitar de que esos riesgos se hagan realidad. Sí. El futuro todavía es un poquito abierto en ese sentido, afortunadamente. Ajá. René, dada esa situación, ¿cuáles serían las zonas más afectadas por esa falta de lluvia que usted describía y por la consecuente también menor acumulación de nieve, por ejemplo, en la cordillera? Estoy pensando fundamentalmente en el acceso a agua potable, al consumo de agua. Mira, en general, ahí hay una paradoja, ¿cierto? Por eso es que a mí este concepto de así como que el desierto va moviéndose hacia el sur unos kilómetros no me hace tanto sentido, porque incluso en lugares donde el agua todavía está, uno diría, todavía hay mucha agua, en la zona del sur de Chile, de todas maneras también va a sufrir una disminución de precipitación. Y eso puede afectar. Si bien es cierto, claro, uno tiene los casos emblemáticos acá de la zona semiárida, de la región de Coquimbo, la región de Valparaíso, la pérdida de agua afecta tanto a esa zona, en que de hecho hay una conciencia grande de la escasez del recurso hídrico, ¿cierto? Porque toda su historia lo han vivido así. Pero también es importante considerar estos déficits de precipitación en las zonas que han estado tradicionalmente acostumbradas a tener más agua. Así que la verdad es, lamentablemente, cuando falta el agua, eso impacta a los lugares donde hay poco, pero también incluso impacta a los lugares donde habitualmente ha habido mucha agua. Sí. Tú piensas que algunas regiones como la Araucanía, incluso más al sur, la región de los lagos, aunque parezca contradictorio, están en algunas provincias con decretos de escasez, porque ahí tienen otro problema, han estado acostumbrados a tener agua en abundancia, y que les falte un poco también les va a pasar la mano en algún momento. Les está pasando la mano ya en la actualidad. René, gracias por conversar con nosotros sobre este tema, muy amable. Muchas gracias, Sebastián, que estén muy bien. Bien, un problema entonces importante que se debe abordar de manera urgente, y lo que obliga también a tomar medidas de corto plazo, ya no solo enfocadas, como decíamos, en la emisión y en la disminución de emisiones por parte de nuestro país, sino también otras para ir adaptando a Chile al escenario que parece altamente probable vendrá.